quisimos traer este tema que era descolonización para Staphylococcus aureus en la población pediátrica, porque si vemos que hay pues mucha información y es importante definir quiénes se benefician de hacer el tamizaje, quiénes se benefician de hacer descolonización y con qué, porque vamos a ver que no es a todos los pacientes, que hay diferentes protocolos de descolonización, entonces hay que saber cuál es la población que realmente se beneficia de esto. Entonces, este es como nuestro protagonista de hoy, es el Staphylococcus aureus. Vamos a ver que se incluyen tanto cepas de estafilometicillinos sensibles como resistentes y que este sigue siendo una de las principales causas de infecciones en población pediátrica. Entonces, es un germen bastante importante. Podemos tener un espectro de manifestaciones de infecciones causadas por este mismo germen, desde, ¿qué cosa? No está bien. No, no, eso sí no escucho, doctor. ¿Sí lo escuchas? No, aquí, yo estoy. Ajá. No se puede poner, ¿no? Pero bueno. A mí ya me dijo que ahorita si algo, si van a intervenir el doctor Rojas, un científico. Sí. Entonces, muy importante que podamos tener como un espectro de infecciones que pueden ser causadas por el estafilo, desde infecciones de tejidos blandos, bacteremias, neumonías, infecciones osteoarticulares y ya el paciente con sepsis. Vamos a ver que es un germen que sigue teniendo una carga de enfermedad bastante importante. Estudios reportan del 2020 que se presentaron más o menos 323.000 casos de infecciones por Staphylococcus meticillium resistente en hospitales de Estados Unidos y más de 10.000 casos de muertes atribuibles a este mismo agente también en hospitales de Estados Unidos. Entonces, algo muy importante, se han tratado de hacer como diferentes metaanálisis donde ven qué tan importante es esa colonización y qué tan frecuente es la colonización sin que haya nada de síntomas. Miren que esto fue un metaanálisis que incluyó una población bastante importante, 21.416 niños, y que veían que la colonización asintomática estaba presente en el 25% de los pacientes. ¿Por qué es importante esto? Porque como vemos acá, la importancia de la colonización nasal es que más del 80% de esas cepas de estafilo que están implicadas en infecciones están en mucosa nasal. Entonces, por eso es importante tener esa tamización, pero definir quiénes son los grupos que se deben tamizar. Entonces, vamos a tener unos grupos de riesgo de colonización. El primer grupo son niños en edad escolar que están entre 6 y 11 años. Esos son los niños que presentan la mayor tasa de incidencia de colonización por infección, por estafilorios e infecciones de piel y tejidos blandos, porque es un grupo especialmente activo. Son niños que tienen muchas actividades deportivas, grupales, deportes de contacto. Entonces, es una población que tiende a tener colonización y tienen una alta tasa de recurrencias cuando tenemos una infección de piel y tejidos blandos por estafilo aureus. Pues depende de la serie que uno mire, hay tasas de recurrencias del 14%, otras series reportan tasas tan altas hasta el 70% cuando uno ha tenido una infección de piel y tejidos blandos por un estafilo aureus. Y vamos a ver que la mayoría de las recurrencias ven que son la misma cepa con el mismo perfil antimicrobiano. O sea que ahí cobra un papel importante esa colonización y todo el control ambiental que se debe hacer. El otro grupo muy importante de riesgo es la población neonatal. Ellos son también una población bien vulnerable. Vamos a ver que entre más prematuros son mucho más vulnerables, entre menor peso son mucho más vulnerables, pero son otros de los grupos que son también de mucho riesgo de colonización. Se han tratado como de definir cuáles son los sitios de colonización más importantes. Vamos a ver que el principal reservorio es la parte del tracto respiratorio, sobre todo superior, específicamente fosas nasales. Ahí, exacto. Entonces, miren que es como la que más destacan, pero piel, entonces, ahí muy importante las manos de nosotros como trabajadores de salud, que tanto
Estafilo estamos portando ahí, la parte perineal, la parte faríngea, eh, y en los pacientes neonatos, la parte de cordón umbilical. Vamos a ver que también se han definido unos factores de riesgo para colonización que están como repartidos en tres grupos. Factores que están relacionados con el paciente, con el entorno hospitalario o relacionados con la exposición. Si vemos los factores relacionados con el paciente, que hayan lesiones, entonces quemaduras, heridas, picaduras de insecto, todo lo que nos altere como la barrera de piel puede ser un factor. La edad, ya vimos, los pacientes entre 6 y 11 años, que son como los más activos, tienen un alto riesgo de colonización. Los pacientes en etapa neonatal, condiciones de salud subyacentes. Entonces, si es un paciente que tiene una alteración de su sistema inmunitario, también va a tener un riesgo más alto de colonización. Em, ¿Qué otros factores así como importantes? De la parte del entorno hospitalario, la hospitalización, si tenemos altas tasas de hospitalización, pues eso también nos va aumentando el riesgo. Entre más días ese paciente lleve hospitalizado, pues el riesgo va incrementando. Lo otro es que tenga procedimientos invasivos, cualquier cosa que le altere la barrera de piel, cirugías, inserción de dispositivos médicos, todo eso pues también va a hacer que tenga más alto riesgo. Em, y factores relacionados con la exposición. Entonces, contacto cercano, entornos o condiciones de riesgo. Hay de los contactos cercanos, personas pues en su ambiente que estén colonizados. em, de prácticas de riesgo, hay piercings, ¿cómo? Tatuajes, también está relacionado con la colonización. Y se me olvidaban los factores relacionados con el entorno hospitalario, todo lo que implique como hacinamiento en las unidades o bajo personal, porque si tienen a su cuidado pues más pacientes, como que bajan un poquito la guardia en muchas cosas como de la parte de, del manejo pues del paciente y todos sus cuidados. Ahorita eso es, eso es colonización de alguna mujer en especial. Está fin, está fin. Sí, porque Perdón, acá. el adolescente esencialmente está colonizado especialmente por gérmenes capturados. No nos olvidemos que eh, cualquier infección sistémica por un germen capsulado, digan neumococo o estafilococo, necesita una colonización previa. Ujú. Si no hay una colonización de conferencia, no hay invasión sistémica. De manera que en los instantes tienen un pico de incidencia que se transportan a los adultos cuando tienen niños en la casa. Esto estoy hablando de todos los gérmenes. Ujú. Entonces, una de las preguntas que queríamos resolver en esta revisión era a quiénes tamizar. Y vamos a ver que hay 4 grupos que están como definidos que se benefician de la tamización. Unos que tienen obviamente una indicación mucho más fuerte y otros donde uno podría hacerlo o no. Entonces está tamizaje perioperatorio. Entonces dicen que ahí es importante si uno va a hacer eh, a poner como un dispositivo. Entonces, las neurocirugías cuando van a poner estimuladores de nervio vago o las cirugías de cardio cuando van a poner un marcapasos. Son cirugías obviamente de muy alto riesgo, pero usualmente uno no los tamiza, sino que los descoloniza sin tamizar. Entonces, ahí, por eso, ustedes ven que el tamizaje es limitado porque uno puede simplemente hacer todo el protocolo de descolonización sin tener que hacer la tamización. Cuando hay infecciones de piel y tejidos blandos, también, uno ahí podría tamizar o no y hacer la descolonización, sobre todo si es el segundo episodio de infección de piel y tejidos blandos. Donde ya cobra como más importancia cuando están en unidades de cuidado intensivo. Y vamos a ver que hay diferentes protocolos, hay unidades que tamizan incluso cada semana, tamizan a todos los pacientes, hay unidades que hacen una tamización un poquito más espaciada. No, si es
No, el tamizaje de SSTI quiere decir de pacientes con SSTI recurrentes, Ujú. pero eso no sé, me pregunto si realmente tiene algún impacto, porque si tienen fuerte con esas infecciones recurrentes, Ujú. eh, bueno, pues depende si tienes cultivo positivo o no. Digamos, si solo es una celulitis que no vas a tener un cultivo positivo, no. ¿Lo tamizas para, según el resultado, descolonizar o lo descolonizas de entrada? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿qué impacto tiene descolonizar? No sé si eso lo revisas. Sí, 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 eso sí está más adelante, pero por eso, de hecho, eso es de los que está como el tamizaje más abajo, porque uno podría hacerlo o generalmente no lo hace, sino que toma la decisión de descolonizarlo si tiene, pues, al lado el estafilo, si es un absceso y se logra el drenaje y se logra el aislamiento. Ahí realmente uno no va a utilizar tamización, sino que descoloniza. Lo que pasa es que está como descrito dentro de los grupos donde uno podría hacer el tamizaje. Esos 4 grupos, unos con una indicación mucho más fuerte. Ese niño que tiene nuestros accesos, el paciente que tenemos que le da acceso por todas las partes, que no es muy pero son bien distintos, y esto sería una pregunta. Eso también está más adelante, profe. Y lo otro es tamización en brotes, que ahí sí está como la indicación más fuerte para tratar de mirar cuál es la fuente y ahí también cabe la tamización de los trabajadores que están en esa unidad y ver si están siendo portadores. Entonces ahí realmente es donde está como más fuerte la indicación de hacer la tamización, porque una de las cosas que veíamos en la sala es que muchas veces tenemos pacientes con infecciones por estafiloprofundas y se indica tamización. Uno podría no hacer la tamización, sino tomar la decisión ya de descolonizarlo sin tener que recurrir, porque vamos a ver que no todos los pacientes que tienen estas infecciones, el tamizaje es positivo. Entonces, no, sobre todo, por ejemplo, yo creo que ahorita que hemos tenido tantos pacientes con infecciones osteoarticulares, entonces se les ha indicado hacer tamización. Rastros. Sí, 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 sí. Entonces, vamos a ver como algunos estudios que se han hecho, que encontré como bibliografía muy reciente, donde entran a hacer como revisiones sistemáticas de dónde está indicado, con qué está indicado y comparar diferentes como protocolos. Entonces, este estudio pues miraba como más cosas, miraba como epidemiología, manifestaciones clínicas y dentro de todo lo que evaluaban veían estrategias de descolonización. Sí, este es griego, la revista es molecular. Em, sí, 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 porque sí busqué dónde era el autor y es una publicación de este año. Entonces, hacen como una revisión narrativa y miran neonatos, especialmente prematuros y de bajo peso, y vamos a ver que son diferentes hospitales, tanto europeos como estadounidenses. Incluyen todas como las publicaciones que encontraron en inglés, centrados en neonatos, donde había como buena disponibilidad de información tanto epidemiológico, microbiológico y clínico, y que eran intervenciones muy relacionadas con infecciones por estafilococcus meticilino resistente, y excluían estudios que no fueran en idioma inglés, que no abordaran neonatos o que fueran de pacientes adultos. Entonces, de los factores de riesgo que ellos identificaron de colonización en neonatos, decían que después del nacimiento, pues obviamente ellos se exponen a ese contacto piel a piel y hacen una colonización que puede ir dependiendo de si la mamá está colonizada, el 30 al 70%, no solamente por estafilos, sino por muchos otros patógenos que entran de hecho a competir y hacer que esa colonización por el estafilo cuando están en casa, pues sea mucho menor. Y lo otro es cuando esos niños se quedan hospitalizados, el contacto con proveedores de la atención médica que están colonizados. Y los otros factores que les decía ahorita, UCI donde haya hacinamiento, donde haya falta de personal, porque obviamente ahí ellos se relajan, pues en medio de que tienen una carga más alta, pues no tienen como
como muy juiciosa a las precauciones de contacto. Y ahí es muy importante en esos brotes el papel de los trabajadores de la salud. Y muestran como una serie de estudios donde miden la prevalencia de aportación de ese Staphylococcus meticilino resistente en los proveedores de salud. Y mire que comparan diferentes países y puede ser tan bajito como 9% en el sur de Asia, hasta portadores tan altos como el 32, casi 33% en Irán. Entonces, mire que nosotros podemos ser una fuente importante de esa colonización de esos pacientes. A la revista se llama, ahí estaba, Pathogens. Sí, cuando hagamos estos estudios, en la pregunta que hiciste, cuando está en el escepticismo, y se presta perfecto para que tomemos decisiones, utilicemos para, digamos, para hacer también un ejercicio de como de la revisión crítica del artículo. Entonces, usualmente los artículos de revisión no se prestan para eso, porque este es un artículo de revisión Ujú. y el otro una persona es, y es la opinión de esa persona, entonces no creo que nosotros podamos tomar decisiones con base en lo que otras personas están opinando. Haciendo más útil se trae un artículo, eso sistemáticamente análisis, algo observacional, ensayo clínico, lo que sea, para que con tu análisis del sistemático, Ajá. habilidades por la CCP, tomemos nosotros la decisión de si aceptarlo o no. Sí, igual ahí voy a presentar uno que fue como comparación de varios ensayos. Entonces, ¿cuáles fueron los dos factores que ellos identificaron de colonización como más fuertes? Prematuridad, bajo peso al nacer, pero también veían el niño que estaba soportado ventilatoriamente a largo plazo, que tenía invasiones, entonces catéteres, nutrición parenteral, que requería manejo quirúrgico o administración de antimicrobianos. Todo eso. Sí, usualmente muy asociado a la estancia prolongada, o sea, como que lo atan un poquito. Pero soy como muy general para todas las infecciones hospitalarias. Sí, sí, señor. Entonces, ¿qué veían ellos en esta población? Que las técnicas de descolonización tenían como algunas limitaciones, y eso era un poquito lo que les decía. A pesar de que esos pacientes tenían infecciones documentadas, sus rastreos eran negativos. Entonces, el rastreo no siempre nos va a ayudar a tomar la decisión de descolonizar o no. Si tenemos un aislamiento, pues ya tenemos el aislamiento y sabemos que ese paciente, su tasa de aportación puede ser muy alta. Lo otro es que, por ejemplo, cuando se documentaba la colonización, el periodo entre que se colonizaban y hacían la infección era muy cortico y realmente uno tamiza para tomar decisiones y para hacer intervenciones, para descolonizar, para tratar de reducir ese riesgo de infección. Entonces, si tú tienes un periodo de ventana de 5 días para tomar esa decisión, donde probablemente tu medida no va a ser tan efectiva, pues también es una limitación. Y la otra es que muchos de esos pacientes volvían y se colonizaban muy rápidamente cuando continuaban en aislamiento. Entonces, hablaban de que el 38% de esos pacientes que se han descolonizado volvían y se colonizaban muy Y rápidamente. posiblemente por MRSA. Sí. Entonces, Esto todo es MRSA. sí, entonces muchas de estas unidades, por eso proponían hacer como descolonización rutinaria a todos los neonatos como pirosina, que fuera como un protocolo de la unidad, no seleccionados a los que estaban colonizados, sino que descolonizaban a todos los bebés, pero decían que no conocían, por ejemplo, el efecto que eso podía tener a largo plazo, si podían desarrollar como alguna resistencia a la mupirocina o hacer como otro tipo de lesiones en piel ¿En asociadas. qué momento se hace la colonización? El paciente ingresa, el paciente en algún tiempo, un traumatólogo. ¿Cuándo se descoloniza? Cuando ingresa, a la mitad del tiempo, cuando va a salir, ¿cuándo? Eso era otra de las limitaciones que ellos ponían, que eso no estaba como tan definido, porque hay unidades que tienen Que cuando ingresa, de, que estando ingresado, si los colonizan en ese momento, se van a volver otra vez a infectar. Entonces, ¿cuál es el momento? Así yo creo que es la pregunta que es interesante. y porque ellos decían que, o sea, se podía empezar a colonizar desde los 3 días de estancia. Bueno, Entonces, muy rápidamente podía aparecer la colonización. Y, por ejemplo, lo que hacían de tamizarlos cada semana, pues igual habían pacientes que se les iban a escapar, pero no especificaban, por ejemplo, esa tamización de la descolonización, de hacerla generalizada a todos los niños,
si la hacían y la repetían a los 15 días o O los 3 más. revisan si está positivo, los colonizan y después lo vuelven a revisar y lo vuelven a colonizar. Pues eso que ellos estaban como, entiendo que eso era como Las limitaciones. las propuestas de ellos, las consideraciones que ellos hacían en los Ahora, ellos vienen de la casa, vienen con MSDA, muy sensible, y el MSDA lo cogen en el hospital. O muchos son pues como que nacen y están ahí. Entonces, esta era como lo que planteaban, hacer la mupirocina 2 veces al día por 5 días. Algunos los llevaban hasta 10 días, pero no decía si se lo repetían, si volvían y los tamizaban, pero era como la propuesta. Y soluciones antisépticas con clorexidina, pues que eso en los neonatos está como muy cuestionado por toda la parte de las características de la piel y todas las lesiones que pueden hacer asociados a clorexidina. Ahí hablaban de una clorexidina que era al 0,5, que era como una solución, que era como, lo que pasa es que la que utilizan en las descolonizaciones es como al 2%. Ujú. Ahí es como una solución acuosa con clorexidina, pues mucho más diluida. Entonces, estas eran las limitaciones que exponían, que faltaban pues como estudios multicéntricos de gran escala, que fueran específicos los neonatos porque eran como muy mezclados niños con neonatos y que habían pues mucha variabilidad en las técnicas de aislamiento y las técnicas de descolonización y los protocolos. Y cuando uno empieza a buscar, por ejemplo, haciendo la búsqueda, uno ve que los grandes hospitales en Estados Unidos tienen como publicado su protocolo. Entonces aparece el de Nationwide, el de Hopkins, y todos son muy variables. Entonces, si uno los entrara a comparar, cada uno tiene como su forma de hacer la descolonización. yo creo que es tipo de este tipo entonces tú propones una pregunta, pues, ¿a quién vas a comenzar y cómo? Revisan y cuándo, o sea, y cuando y todo eso, pones tus preguntas. Y al final nos propone, yo creo que debe ser en el hospital, en la tecnología menos, esto y esto, con base en esta literatura y entre todo. Y le pueden traspasar esa información al alumno, para que nos manejen El club de revistas, que estamos haciendo unos clubes de revistas con neonatos. Hay unos buenos de descolonización, hay buenos artículos en neonatos. Entonces, este también compara lo que decía el doctor Pío, el descolonizar al paciente y también pues como a los miembros de la familia para tratar como de disminuir esas recurrencias. Y entraran a comparar medidas básicas de higiene con algunos regímenes de descolonización, pero pues ellos trataban de mirar como qué estudios habían al respecto y definir qué eran medidas básicas de higiene. Entonces, evitar el contacto con heridas abiertas, superficies contaminadas, el lavado de manos frecuente, bañarse frecuentemente, evitar como compartir artículos, mantener uñas cortas y cambio de sábanas, toallas, pijamas. ¿Qué tan frecuente se tenía que hacer eso? No estaba establecido. ¿Qué tan efectivas eran esas medidas comparadas con hacer la descolonización con mupirocina, con clorexidina? Pues tampoco era muy claro. Entonces hicieron esta revisión sistemática evaluando eso. Entonces miraron 5 ensayos clínicos y las intervenciones iban mupirocina sola, mupirocina con clorexidina, mupirocina con baños de lejía y esto comparado con medidas básicas de higiene, qué tan efectivo o qué tanto aportaba. Entonces, eran niños con infecciones de piel y tejidos blandos, que eran recurrentes, o sea, más de 2, pero excluyeron los niños que tenían más de 4 o 5 infecciones. Entonces, eran entre 2 y 3 infecciones y niños en edad escolar, particularmente niños entre 6 y 11 años, que vimos que era como uno de los grupos importantes. Mayoría de los datos en Estados Unidos. Acá están pues como los criterios. Sí, sí, era una de los criterios de exclusión, pacientes que tuvieran como alguna patología de base o estuvieran pues como en un tratamiento activo con manejo antimicrobiano. Veían como eficacia de esos grupos diferentes y veían la tasa de eliminación de el Staphylococcus aureus a nivel nasal y ver qué tanto recurrían.
Entonces, lo que les decía eran 4 grupos, 3 protocolos diferentes de descolonización que los hacían durante 5 días. Entonces, mupirocina nasal sola, mupirocina combinada con lavados con clorexina, mupirocina con los baños de lejía o higienes, medidas de higiene, pues, como básicas solas. Tuvieron un grupo de 300 niños, ahí habían tanto niños como adultos. También incluyeron población de adultas. Y si vieron que la tasa de descolonización era menor en el grupo en que solo se hacían las medidas de higiene al mes, porque ellos medían al mes, a los 3 meses, 4 meses, 6 meses, 12 meses. Entonces, al mes, el 38% de los niños ya había como recurrido y la tasa de descolonización sí era mucho más alta. El grupo como que era más efectivo era la mupirocina con los baños de lejía. ¿Qué es una? El Claro. cloruro, con hipoclorito. Entonces, ese grupo, el 71% a los 4 meses, como persistía pues con descolonización. Pero cuando miraban a largo, menos colonización. Pero cuando veían a largo plazo como la recurrencia, igual recurrían. Así no, Pero no compararon con más de. sí, pues no hacer nada eran los grupos de higiene básica. Ajá. Y miraban otro grupo que era comparando descolonizar al niño solo versus descolonizar a todos en el hogar. Entonces está las dos gráficas. Vemos ahí en la referencia 11 los 4 protocolos, las medidas de higiene básica, mupirocina sola, mupirocina con el hipoclorito y mupirocina con clorexina. Y el grupo que está abajo era hacer el protocolo al niño solo, con mupirocina y clorexina, o hacer la descolonización en todos los miembros del hogar. Entonces, todos arrancaban con una colonización del 100%, iban mirando y pues el de que eran las medidas de higiene básicas era el que más volvía y se colonizaba. Y el más efectivo, que es el verdecito, es la mupirocina con el baño de clorito. Eran los que como persistían más sin recurrir a, Más. ¿cómo? Eran tres. Eso. Que tuviera Sí, no, no, eran con mupirocina y alguna de las otras dos medidas. Y cuando, Que menos se colonizaba, sí, que digamos, a los 6 o 12 meses. era mupirocina con hipoclorito. A los 4 meses. Ese estudio iba hasta los 4 meses. El que es a los 6 y 12 meses era comparar descolonizar al niño solito o descolonizar a todos los miembros del hogar. Y obviamente cuando entran a intervenir a todos los miembros del hogar, pues la medida es mucho más efectiva y es el que como que persiste más tiempo sin volverse a colonizar. Pero igual si uno ve el riesgo de recurrencia, pues con el tiempo todos van perdiendo como esa protección. Entonces, si vuelven y recurren, si ustedes ven a lo largo del tiempo, vuelve y asciende como la cosa. Obviamente los que persisten con mejor respuesta son los que han tenido intervención los miembros de la familia. Entonces, ¿qué concluyen ellos? Sí, pero ellos sí vieron que recurrían. Ahora, eso no es solamente a nivel hospitalario, a nivel de consulta, digamos, consulta particular, para hacerlo de nuevo forma, que son motivos de consulta permanentes. El niño que le está molestando todo el tiempo, y eso, el manejo es la colonización familiar. Que era la medida que realmente pues se vio como que más impactó. Sí, porque si se coloniza el niño solamente y el papá sigue lleno, no tiene caso. Que era una de las cosas que ellos sí resaltaban y es que obviamente cuando uno monta en ese bus a la familia de que todo se tiene que descolonizar, toca hacer una muy buena intervención para que sean adherentes, porque tienden a ser menos adherentes cuando todos como que tienen que hacer la tarea. Entonces, ¿qué recomendación daban ellos? Esto, hacer como una infografía que fuera fácil para los papás, que la tuvieran a la mano, que la pudieran consultar, porque eso sí ayudaba a que fueran más adherentes y sobre todo reforzarles mucho.
decirles que ese trabajo que iban a hacer ellos de descolonizarse todo iba a tener impacto en que ese niño no tuviera que volver a estar hospitalizado. Yo creo que un papá que ha estado con un niño hospitalizado lo que menos quiere es volver a una hospitalización. Entonces es como enfatizarle mucho eso, el impacto que eso va a tener a largo plazo y el por qué es importante que lo haga. Una señal de que no empezar si hay una infección activa. Y el punto 1 es el punto categórico, el punto que marca todo. O sea, la higiene, Muy, la higiene. sí. O sea, toca reforzar mucho lo de las medidas de higiene básicas, que era lo que decía Juan Pablo, que uno siempre le recomienda. Todos los cuidados de piel, sobre todo si uno identifica que hay como una dermatitis o algo más en piel, entonces, bien importante. Ese está claro como para el análisis de sí. Sí, sí, sí. O sea, si es ambulatorio, realmente no. Pero pues este era como un ejemplo. Sí, será como un ejemplo y de hecho en esta publicación están en la parte de abajo esta infografía como en 10 idiomas diferentes. Ajá, Lo que está mal es que ponen el nombre comercial. En vez de poner multinucino, ponen Bactroban. sí. Entonces los deprecian se van a enojar. Ahorita ahí no dice nada de sí. No, Dice la ducha, limposcopio, hacer linfos. No, eso debe ser proxina. Yo aquí quería ver la dilución de la lejía que nos ponen, ¿no? sí. Que Eso es problemático. sí, digamos, de un Sí, me imagino que Pues es la recomendación que les hacemos. pero iba a una tienda aquí con el que tienen más concentrados, siempre me queda después del día histórico. Sale la prueba. En la pandemia, como eran piscinas, les tocó mandar los 5 de 6 perritos. Por un galón. Creo que es un lugar donde la gente se regala horrible y trataba con que no, se tomaban el ibuprofeno. Yo estoy pensando que dice en el Richard Cruz, dice hacer espuma y dejar en fuego durante 2 minutos insistiendo en los pliegues. Yo creo que eso es clorexidina. Esa es la clorexina. Ellos, uno de los protocolos que plantean es que se baña y luego con un pañito se aplican la clorexina del cuello hacia abajo, la dejan 2 minutos. A través de todo el tiempo es exactamente esa. La descolonización nasal con el Bactroban o la mupirocina, no únicamente al paciente, sino a toda la familia. Ahora, no es cuando esté con los accesos. Eso hay que tratarlo primero y después de que lo tratas, hacer esto. E insistir con el baño con clorexidina. Con esos 2 puntos, la verdad, sí. Bien. hay una Me parecería muy chévere poder hacer algo así para entregarle a los pacientes, recomendaciones también así. hacer la adaptación para podérselo entregar a nuestros pacientes al egreso. Tengo un informe importante que con la clorexidina se bañan del cuello para no se bañar por el riesgo de lesión ocular por clorexidina. Sí, sí, es cierto. Entonces, ese también era un estudio que evaluaba como las estrategias vigentes de descolonización, este es del Lancet del año pasado, y ver qué estrategias habían pues como nuevas. Ese está bien interesante. Veían pacientes que eran portadores de estafilococo meticilino resistente o meticilino sensible y veían intervenciones de descolonización como pirocina, con clorexina, diferentes antisépticos y ellos hablan de probióticos, que es como una de las cosas como más nuevas o más recientes en manejo de descolonización, que me pareció interesante, la verdad no lo había leído. Miran ensayos clínicos controlados y estudios de cohortes y pues excluyen estudios de animales que no fueron pues como publicados o que hay datos insuficientes para ver eficacia y seguridad. Entonces entran a mirar
todos los sitios donde pueden evaluar colonización, no solo la parte nasal, lo que decía Juan Pablo, la parte axilar, la parte perineal, otras áreas de piel y mirando, ellos pues hacen mucho énfasis a la parte intestinal, que la verdad me pareció como novedoso. ¿Qué miran ellos o qué han logrado como establecer? Que cuando nace el bebé, si ustedes ven la línea de tiempo, hace una colonización muy rápida al nacimiento, que puede ser hasta el 70%, sobre todo en la parte de la parte rectal o la parte intestinal. Eso cae y por allá a los 10 años como que vuelve y repunta. La nasal, que es la rojita. La fecal sí como que se mantiene ahí como sostenido. Y van mirando como varios estudios, acá pues no puse todos porque ellos ven como diferentes estudios y los van como mostrando en un cuadro que es bien extenso, pero miran y han sido estudios con unas poblaciones bien grandes. Este es de adultos, fue publicado en el 2023 de unas residencias de ancianos y evalúan hacer también descolonización universal. Ellos ven es povidona, que pues realmente dicen que las lesiones en piel pues son muy importantes, entonces realmente no lo usan ni siquiera a nivel hospitalario. Este también ven clorexidina, mupirocina, en los pacientes hospitalizados, una población bien importante, 189.000 pacientes en cuidados no críticos, como en la parte hospitalaria, y ven baño rutinario versus baño con clorexidina y mupirocina, y dicen que realmente no ven como mucha diferencia a nivel hospitalario en hacer el baño normal o el baño con clorexidina. Acá también hacen descolonización universal, que realmente lo que uno ve que tratan como estos estudios grandes de no tamizar, sino hacer descolonización universal cada cierto tiempo, pero también dejan como una ventana muy abierta de no definir si eso se repite, si se hace una sola vez durante la hospitalización, si depende del tiempo de hospitalización. Entonces, deja todavía pues como una brecha muy importante. Lo del uso de probióticos, esto me pareció como bien interesante porque es como de los enfoques muy recientes y dicen que teóricamente ese probiótico sí tiene un potencial de limitar la colonización por el Staphylo aureus al entrar a competir con nutrientes, ayuda como a modular respuesta inflamatoria y hace como un entorno más favorable a bacterias no patógenas que logran como bajar esa carga de estafilo. Hablan inclusive de algunas sustancias antimicrobianas como las bacteriocinas, que también lo han estudiado como en los mecanismos de descolonización. Este es como el estudio más fuerte que encontré de probióticos, que se llama IMPROB, que fue el 2018. Fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, y veían la eficacia de un probiótico. Ellos usaron lactobacillus ramosus en descolonización por estafilo. Querían ver, estos eran pues pacientes adultos, eran veteranos. Cogieron 113 veteranos y les daban diariamente el lactobacillus y veían cómo actuaba en la descolonización. Eran pues pacientes mayores de 18 años que estaba confirmada la colonización y pues que ya podían tomar como la medicación oral. Excluyeron a los que estaban como en un tratamiento activo por una infección, o sea, que estaban recibiendo como alguna otra medida para descolonización, o que estaban en manejo antibiótico, o que tenían alguna patología, pues, como inmunosupresora. Que veían que reducía la posibilidad de Staphylo aureus a nivel fecal, ellos lo ganaban a nivel fecal, y disminuía, pues, en esas muestras fecales que iban tomando. No veían, pues, como que tuviera efecto cuando hacían los rastreos en otros sitios que no fuera la parte fecal. Si evaluaban en piel o mucosa nasal, realmente no tenía un impacto, pero sí tenía mucho impacto en esa colonización a nivel como intestinal. De lo ultimito, antibióticos sistémicos que realmente dicen que en contexto de descolonización no tienen como mucha cabida, que realmente se reservan es para el manejo activo de infecciones. Y ahí vamos a la parte de las conclusiones, ya con toda esta información, como lo que fue sacando como de mis propias conclusiones. Entonces,
Lo primero es a quiénes tamizar. Entonces, los 4 grupos, tamizaje perioperatorio, que realmente va a depender mucho de si es una cirugía prioritaria o es una cirugía que realmente es diferida. Mi opinión personal es que uno no debería tamizar, sino hacer el proceso de descolonización, sobre todo si es un paciente que está hospitalizado. Yo creo que ahí es donde tiene realmente cabida como el proceso de descolonización. Sí, está hospitalizado. Sí, si está en casa, Está solo que ya, si no es, sí, a lo mejor no va a ser para todos. Procedimiento invasivo. invasivo es colonizar. Eh, ¿Cómo es colonizar? Hay varias opciones, pero yo creo que eso va a estar, digamos que es un suicidio con Juan, porque uno estaba bueno, le decíamos eso que hace la zona donde el bastante es el baño del diablero, por si no hay las colonizaciones, no hay muestra O sea, la mupirocina no. baño del diablero y bajo la presencia de especialistas, eso puede estar un poco consistente. Tener en cuenta que la profilaxis debería ser con bajo. Ok. Lo otro, ok. Los pacientes con infección de piel y tejidos blandos, pues la verdad, si ya está identificado la gente, tampoco lo tamizaría, sino que entraría a hacer la descolonización después del tratamiento activo de la infección. Y en los otros 2 grupos, yo creo que sí tiene mucho país. Ahí hablan eso, o sea, hacer la tamización cuando se ha documentado otro agente. La verdad, yo pienso que es más si está muy identificado el estafilo, ahí es donde realmente entrar a hacer la descolonización. Si no está, o sea, es una piel blanda, claro, si no tenés cultivo, y es el segundo episodio. Bueno, mentiras, ahí también tendría cabida. También le podría ayudar pues como en disminuir la tasa de recurrencia. Y si es un paciente que viene de otra clínica, Ahí sí está muy indicadas las tamizaciones. Y lo otro es, yo creo que sí tiene mucha cabida hacer las tamizaciones y sí sería interesante ver como protocolos de unidades y hacer como nuestro propio protocolo en la UCI neonatal. Yo creo que ahí es muy importante, más porque nosotros tenemos una UCI con una muy alta ocupación y con una cantidad de personal que no es tan grande como debería ser para la cantidad de pacientes. Entonces, yo creo que ahí sí vale mucho la pena la tamización y en el contexto de brotes definitivamente sí. pero lo pregunto es esto, si tienes un prematuro o un niño enfermito que sabe que va a demorar mucho en dormir en los cuidados intensivos neonatal, que va a ser invadido por todos lados, ¿cuándo lo tamizan o cuándo lo destamizan? Esa es la pregunta que me llama en el hecho de que si lo tamizas muy tempranamente, posible que el se haga negativo, entonces lo vas a tener que tamizar permanentemente. ¿Cómo organiza la mente en ese sentido? Yo creo que el cuándo tamizarlo, Y depende un poco ahorita también de qué tan invadido de esté. qué tan problemático es. Si estás utilizando para medicina resistente, por ejemplo, en la CHUVE, qué tan problemático es el medicina resistente en la... Sí, yo estoy de acuerdo, conocer la epidemiología de la sangre, pero en esta sala que tenemos nosotros existe de todo. Porque cuando tú dices que hay escasez de personal, eso dificulta muchísimo que haya una buena organización. Entonces eso facilita mucho las infecciones cruzadas, Sí. muchísimo. Eso es un verdadero lío para uno saber cuándo descoloniza, cuándo tamiza. Y descolonizar es la idea. La idea es colonizar niños que van a durar mucho tiempo hospitalizados. Y ahora, cuando comienzan a presentar infecciones a repetición, ahí sí pues la situación cambia. Sí, yo creo que es claro. O sea, siempre que si hay una, pues, eficacia
en intervenir. Sí. ¿Cómo intervenir? También hay opciones y parece que describiste la que mejor puede ser, pues digamos, el protocolo. Entonces, si es eficaz y se intervenir en la UCI neonatal, por ejemplo, pues si me pregunta es esto uno podría hacer cada cierto tiempo, cada 2 meses, cada mes, en todos los, tienen costos también que haber, Ujú. pero bueno, cada cierto tiempo. Y, y si encuentras en los niños que están colonizados, pues intervenir. Pero bueno, yo creo que depende mucho de qué tan frecuente es las infecciones por menstruación. La última pregunta es, ¿el personal de la sala está autorizado? No. No, claro, no lo hace. Yo vuelvo a Y a mí me parece que ahí habría que contrastar. Si tú ves que hay realmente una frecuencia alta, habría que hacer pues toda intervención. Y tú mostraste claramente cuál es esa intervención, esas barras ahí. Y pues es evidente que las intervenciones para el bebé y lo que en ese estudio decía familiares, pues es una UCI pues personal. Y utilizaría fluoresceína en la unidad, no se utiliza fluoresceína. Para lavar las manos. Sí. Para descolonizar no sé eso. Pues a veces colonizan. En el próximo siempre todos los estudiantes, algo que mencionamos siempre al inicio de la presentación, es el lavado de las manos. El lavado de las manos continuo es importante y el lavado de las manos importantísimo al salir de la casa. A diciembre antes de tocar un paciente. No se olviden que muchas veces tenemos el concepto de que no nos lavamos la mano porque no vamos a ver un paciente. Solamente venimos a colocar una nota y nada más. El computador, el mesón, el teléfono, todo el asunto está contaminado. De manera que siempre lavando las manos al ingresar a la sala, al salir de la sala, antes de atender un paciente. Somos estrictos y exagerados, pero es que ahí están los bichos. Y no es bueno y no es justo que usted le lleve un bicho a su casa si tiene una persona que tiene una característica diferente de inmunosupresión, un neonato o un adulto enfermo. Así que, por favor, lavarnos las manos. Sí. Yo creo que ahí también es contrastar el hacer lo que dijimos, dar la descolonización a todos versus tamizar también qué tan costo efectivo es una medida o la otra. ¿Aló? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Ah, vale, perfecto. No, Ana, muchas gracias por la información, muy valiosa. Yo Dígale quería que ampliar un poquito, yo quería ampliar un poquito con respecto a los probióticos tópicos, ¿sí? Porque hay estudios en donde el lactobacillus johnsoni puede reducir la adhesión de este Staphylococcus aureus hacia la piel, hacia la dermis y aumentar los péptidos antimicrobianos. También otros probióticos tópicos que se han utilizado es Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus reuteri, que han mostrado la capacidad de proteger a los queratinocitos epidérmicos de la muerte celular que es ocasionada por Staphylococcus aureus mediante algo competitivo, ¿sí? Por los queratinocitos. Eso como para ampliar que los probióticos tópicos han demostrado como también una cierta evidencia a favor. Lo digo porque es que también el uso prolongado de mupirocina, clorexidina me va a alterar la microbiota de la piel y así mismo me va a favorecer el crecimiento de cándida. ¿Sí? Y no solamente de cándida albicans, que es lo más frecuente, ¿sí? Las otras especies de cándida. Entonces quería ahí de pronto si habías investigado sobre ese impacto en la microbiota de la piel con el uso prolongado de lo que usualmente nosotros utilizamos para descolonizar.
No, y de hecho es una, estaba preguntando si había encontrado algo del efecto de mupirocina y clorexidina en microbiota a largo plazo, y de hecho es una de las preguntas que plantearon en los estudios de 2024-2025 que no estaban contestadas. El ver esa descolonización o hacer esa descolonización con mupirocina a todos, qué impacto iba a tener en esa microbiota de ese bebé. Era una de las cosas futuras que planteaban ellos, que había que ver ese impacto que iba a tener, pero no estaba, pues no, dentro de lo que vi, no estaba como todavía muy medido. Lo otro es definir con qué método vamos a hacer la tamización. Yo creo que mirando costo efectivamente, pues el cultivo es como una muy buena alternativa. Realmente la PCR, pues obviamente es mucho más costosa, sí le reduce a uno tiempo, le aumenta sensibilidad, pero el cultivo tiende a tener una buena tasa de... ¿Cómo? Esa es una pregunta que hay que estar en el ambiente todavía. ¿Y cómo vamos a actualización y descolonización? Yo creo que unidades de cuidado intensivo, sí, tanto neonatal como pediátrica, y sí buscaría como más información de decir, poder definir como una periodicidad, pero yo creo que, por ejemplo, pues porque está muy claro, si es un paciente que llega a otra unidad, de entrada le hacemos tamización, sobre todo si lleva más de una semana en otra unidad, para ver qué trae de microbiota de esa otra unidad. Pero si es un paciente que ingresa, todavía eso no es como tan claro. Hay muchas unidades que cada 2 semanas tamizan. Pero es que hay una cosa que es totalmente la unidad de datos, eso es la unidad nuestra. Ujú, Esto es muy diferente. Porque la unidad nuestra trae un currículum, uno solo, es completamente diferente. Lo que hay que insistir es en no sonar también. Esto tiene que ser diferente. Pero en una sala como la nuestra tenemos un caso, no más. En cambio, en la unidad de neonatos son montones de niñitos que tienen el mismo factor de riesgo. Sí. Yo creo que se está acabando un poquito el tiempo. Yo te preguntaría, pues, para el ejercicio. Hablemos que hay mil otras cosas que podrían ayudar en ujú. la posibilidad de canal quemados. Hablemos de ¿tú a quién le harías tamizar? ¿Cómo lo harías? ¿Con cultivo? ¿Cultivo de Cultivo. cultivo de Cultivo realmente el que es más accesible y que tiene buen rendimiento nasal. listo? ¿A quién? Y eso es importante que acuérdense, siempre de aquí salimos con unas conclusiones, se ven las conclusiones y se archivan en la... Realmente en la revisión de los grupos de riesgo, uno dice, ese paciente que está hospitalizado, uno lo descoloniza sin tamizarlo. O sea, si es una infección, bueno, Hace rastreos tanto nasales como vocales para búsqueda de- también de las pruebas negativas. Lo que viene, no sé, de la UCI. O sustancias. Porque el que está ahí en nuestra sala realmente son patologías que no se benefician de una tamización. O sea, si es el niño, nosotros, por ejemplo, tenemos muchas infecciones articulares. Si ya tenemos un germen aislado realmente que nos aporta, si es una infección del tejidos blandos, no. diferente. Ahí las patologías que te están diciendo yo tengo en el trabajo, porque tengo una artritis, unos fluiditos, no hay nada que hacer. Ahí mismo hay que intervenir. Hay otras patologías que probablemente una neumonía que viene en la comunidad, probablemente lo pensarías cómo lo vas a manejar. ¿Te parece? Mm, Yo creo que Pues, ahí nos simplemente mucho paciente que está en años para Sí, 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 sí. y llega Y ese no podría optimizar el mensaje si no lo hacen mal. sí. O sea, yo creo que esos pacientes que ingresan de otras partes diferentes a urgencias, sí, pero si es el paciente que nos ingresa directamente a la sala, realmente no le veo como mucho beneficio y que nos vaya a aportar algo diferente.
yo la verdad no le veo mucho lugar. No. Al que viene, pues, por lo mismo, yo veo diferente a lo que consultaba, pues, más que todo, clásico. Control de brotes. Bote, la organización mental, existencia, ellos, pues, y el objetivo de eso, pues, es poner el personal de contacto y aislarlo, que no siempre están aislados, pero sí tener que construir de eso. Pero si es organización más amplia, yo no. El que tiene funciones disponibles es poco, ese se descoloniza, Sin tamizar. ¿sabes? Que es que esa era una de las cosas que queríamos responder, porque sentíamos que estábamos tamizando mucho y qué tanto beneficio estaba teniendo esa tamización. Sí, Esto era lo otro, de que preguntaban de tamización de un solo sitio o de múltiples sitios. Dice que sí aumenta pues como el rendimiento, pero realmente el tamizar fosas nasales ya tiene un buen rendimiento, entonces realmente no entra a aportar mucho. Entonces, realmente el tamizar en otros sitios que lo otro que habían preguntado, pues tampoco es que aporte mucho, además porque en algunos centros con el mismo isótopo como que censan como varios sitios al tiempo y eso pues realmente no. Eso es lo que me preguntaba. Espero que no. Está muy bueno. Yo sí diría que a los que hay que, pues los que se definan tamización, cultivo, realmente viendo costo efectivamente y para lo que uno necesita hacer, pues el cultivo está bien. Y este es como el resumen realmente a quienes descolonizar. El tamizaje muy reservado para unidades de cuidado intensivo. Y sobre todo la parte de manejo posalta. Yo creo que es súper importante. Eres como el proceso que vamos para eso y por la ley Sí, está bien. es lo que hay cosas que hay que adaptarla con sobre el igual, son muy mal coloquiales, yo las mamás. Y hacer la infografía. Yo creo que la infografía es chévere. Hacerte esa infografía con esta introducción y Esa información pues no la han subido todavía, pero ya se vio que tiene comunicaciones, porque los resúmenes de los anteriores miércoles de este año, Berlín ya hemos enviado para el tour oficialmente en nuestra página web. Ese también ya la siguiente. Esa es la propuesta. Y le unas consideraciones. Para neonatos, pues que no se puede, lo que hablamos, las soluciones pues no pueden ser tan altas. Sí, chico. La clorexina, Pues sí, al 4% la travesía. cuando son más grandecitos. Ya, pero cuídense los hermanos, cuídense. Sí, mucho, lo voy a hacer. No, y por ejemplo, Si no del pusiste ahí que sábanas, pues como concepto. eso lo puedo colocar. Y si lo puedes, pero tipo infografía para que sea más didáctico para las Sí, no, personas. ahí de hecho estaba organizando como una infografía. Chévere. Bueno, el personal. Ok. Es que al personal no le pagamos bolas, de enfermera no Y era. pues ahí vimos las tasas de colonización del personal. Un tercio del personal. También el tema de colonización viene acá, es un tema mucho más, o sea, no sé qué ver, estamos solo este también intentar. Yo siento, no sé vamos a opinar, pero yo siento que nosotros sobreestimamos el papel de la colonización y el descolonización en otras bacterias, por ejemplo, el cáncer, bueno, sí, porque yo siempre he visto, pues uno lo ve, si vos seguís bien a tus fuentes de cáncer, por ejemplo, allá de Ops, vas a ver que muchos de ellos están colonizados y no hacen nada. Exacto. Otros no están colonizados y hacen sus pseudomonas ahí súper resistentes. O sea que no hay una disociación ahí. Y lo que yo, claro, claro. Y Y no muchas siempre es veces esto. no, otras sí.
pero pues claro, pues por eso es que habría que hacer. Pero entonces y la razón por la que yo creo que eso hace, hay una disociación, es porque la colonización yo creo que pues es muy dinámica. Entonces esos pacientes están expuestos a quimioterapia, eso les cambia, están expuestos a X o Y antibiótico, eso les cambia. Si la colonización fue hace 3 meses, pues lo de que van a tener hoy es diferente. Si la colonización fue ayer, pues claro, ahora es más relevante. Entonces yo creo que la colonización no es así, blanco, es todo un espectro de variables que son Y importantes para. yo tengo una pregunta. En la infografía incluiríamos lo de los probióticos. Eso me pareció interesante. Es interesante, pero lo que mostraba es que solo intestinal. Sí, Lo que yo me quedé pensando con eso es más que los pacientes que hacen su infección productiva del trato cándida y pandemia el COVID, porque todo lo que sufre uno cuando sufrís cuando sabes que ese niño sufre, que te vas a mantener, y dices cómo lo evito, y no hay forma. Entonces, esto podría ser una forma de evitar, pero entonces te metes en otro problema, es que le están dando probióticos a un paciente muy con el que pasó a una fiesta, la grabación, todo eso. no, eso, pues, no sé, yo en mi electiva vi bacteremia. Sí, no sé. Ahí sí tengo pregunta. Pues al menos va a quedar así, ¿no? No vamos a promover la descolonización mientras está hospitalizado con una infección activa. Eso ya está claro, ¿cierto? Sí, Bueno, y Estás tratando la infección. sí, pues, les parece obvio, pero pero lo y, estamos haciendo. claro, Sí, la descolonización eso se va, o sea, hay que preocuparse por tratarlo. O sea, listo. De los pacientes hospitalizados, ya dijimos que le vamos a pedir rastreo nasal. Cultivo, pues si vamos a utilizarlo sería cultivo y que tenga más de 2 semanas en la UCI y que llegue a esa sala. rectal, Sí, claro. Más para medidas de contacto. ¿Algún tipo de población, otro tipo de población, Venga, permíteme. otra población objetivo para hacerle ¿Me entiende? ¿Me entiende? a nadie más? Momento, doctor, ¿no? A nadie más, ¿no? No, ¿Y cómo se define infección recurrente en este tipo de más infección de de piel? 2 Más de 2 ya es recurrente. Eso se descoloniza, ¿no? sin tamizar. Sin camisa. En nuestro plano. Pues cuando termine la infección. Cuando se va a egresar. Nosotros, claro. Y bueno, pues bueno, se ve bien pregunta y cada pregunta se responde con uno o dos o los artículos que quieran, bien revisados.